El día de hoy venimos a presentar el tema de termoplásticos, termofijos y elastómeros. Mi nombre es Rodrigo Aviles Delgado, de parte del equipo 4, que está conformado por Yerick Álvarez Villegas, Montserrat Córdoba Rodríguez, Fátima Guadalupe Garduño Orozco y Ángel Serna Ramírez. El objetivo de este tema es conocer los tipos de polímeros y sus aplicaciones, así como su clasificación y sus estructuras. En la parte de la introducción, la palabra polímero viene del griego poli, que significa muchas, y meros, que es igual a partes, lo que da a entender que son materiales formados por múltiples unidades químicas repetidas, monómeros, enlazadas entre sí, que forman estructuras sólidas. Y las distintas ramas de los polímeros son los plásticos, que tiene sus derivadas de los termofijos y termoplásticos, y también la otra derivada es los elastómeros. Ahora bien, existen varios métodos para producir formas de polímeros. Estos incluyen el moldeo, la extrusión y la manufactura de películas o de fibras, así como su reciclaje. Bien, las técnicas utilizadas para conformar distintos polímeros dependen en gran medida de la naturaleza y o características que estos poseen, en especial si se trata de un termoplástico o de un termofijo. Y bien, podemos ver un ejemplo aquí de cómo se lleva este proceso desde la recolección de la materia prima hasta que se llevan a las fábricas, que es la destilación. Y aquí podemos ver que se inyectan o se agregan algunas sustancias, materiales para obtener un producto. En este caso es la grasa. Ahora bien, vamos a explicar algunas técnicas para el procesamiento de polímeros. Vamos a empezar con el inciso A, que esta es la extrusión. Muy bien, en esta técnica es más utilizada para los termoplásticos. En este se utilizan tornillos para empujar el polímero fundido por medio de un dado. En esta técnica se producen más las películas, hojas, los tubos, perfiles y recubrimientos, entre otras cosas. Ahora bien, en el inciso B tenemos el moldeo por soplado. En esta técnica se introduce una preforma hueca llamada Parison, en el cual se introduce en un molde y se infla con gas. En este caso puede ser aire comprimido, y esta es comúnmente utilizada para producir botellas de plástico, recipientes y depósitos plásticos como las bolsas de supermercado. Ahora, en el inciso B, C, tenemos el moldeo por inyección. Aquí el polímero es fundido e inyectado a presión dentro del molde. Esta técnica se utiliza para producir piezas más detalladas, tales como los engranajes, cepillos de dientes, tapas, entre otras cosas. Ahora, en el inciso D tenemos lo que llamamos la termoformación. Ahora, en esta técnica, las láminas de plástico son calentadas para moldearse al vacío o a presión. Este es utilizado para producir envases, bandejas y productos decorativos. Y bien, ahora en el inciso E tenemos lo que llamamos la técnica de calandrado. En esta técnica de procesamiento, el plástico fundido pasa por rodillos para formar láminas delgadas, y esto se utiliza para producir lo que conocemos como el PVC, las cortinas y losetas para el piso. ¿Y cómo se baja el reciclaje de polímeros? El reciclaje de plásticos es esencial para reducir residuos y proteger el medio ambiente. Los productos plásticos suelen tener un número que indica el tipo de polímero, que es el PET, el PHD, el PVCU, PVCP, PLD, PP, PS, PSE y otros. El remolido de residuos de manufactura se usa como materia para reciclar. Muchos materiales plásticos son reciclables, especialmente termoplásticos, mientras que los termofijos y elastómeros son más difíciles de reciclar, pero pueden reutilizarse, por decir los neumáticos, en pisos o carreteras. Y la clasificación de los polímeros se basa en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos se ablandan al calentarse y pueden moldearse repetidamente, ejemplos el polietileno y el PVC. Los termoestables, una vez moldeados, no se puede volver a fundirse sin descomponerse, ejemplos la baquelita y resinas epoxi. Y los elastómeros tienen una alta densidad y pueden estirarse significativamente sin romperse, ejemplos caucho natural y neopreno. Hablaremos de los termoplásticos. Los termoplásticos están constituidos por cadenas principalmente muy largas de átomos de carbono enlazadas entre sí en forma covalente.
Los termoplásticos que han sido seleccionados dentro de la ingeniería como industriales han sido agrupados en familias, como lo son las poliamidas, los policarbonatos, las resinas basadas en óxido de fenileno, los acetales, el sulfuro de polifenileno y las politeramidas. Las poliamidas, o mejor conocidas como nilones, son termoplásticos procesables por fusión cuya cadena principal incorpora un grupo amida repetitivo. Los nilones son miembros de la familia de los plásticos de la ingeniería y ofrecen una capacidad de soporte de carga óptima a elevadas temperaturas, buena tenacidad, propiedades de baja fricción y buena resistencia química. Dentro de sus aplicaciones en la ingeniería mecánica y automotriz, se emplean en la fabricación de piezas resistentes al desgaste, como engranajes, rodamientos y componentes estructurales de vehículos. También se utilizan en el recubrimiento de cables y mangueras debido a su alta resistencia química y térmica. Dentro de la ingeniería eléctrica y electrónica se usan en la protección de aislantes térmicos, conectores y carcasas de dispositivos electrónicos debido a su baja conductividad eléctrica y estabilidad térmica. Los policarbonatos forman otro grupo de termoplásticos de ingeniería por algunas de sus características especiales, como lo son la alta resistencia, la tenacidad y la estabilidad dimensional, ya que se requieren en algunos diseños de ingeniería. Dentro de sus aplicaciones, las aplicaciones típicas de los policarbonatos son en pantallas de seguridad, levas y engranajes, cascos, cubiertas de difusión eléctrica, componentes de aviones, propulsores de barcos, equipamiento luminoso para tráfico, lentes y vidrios para ventanas, colectores solares, cubiertas para herramientas eléctricas domésticas, pequeños dispositivos y terminales de ordenadores. Las resinas basadas en el óxido de fenileno constituyen una clase de materiales termoplásticos de uso en la ingeniería. Dentro de sus aplicaciones encontramos que son utilizadas para conectores de electricidad, sintonizadores de televisión y componentes de bobinas de deflexión, pequeños aparatos, cubiertas de máquinas de escribir, salpicaderos de automóviles, hornos y piezas exteriores de la carrocería. Los acetales son una clase de materiales termoplásticos de ingeniería muy útiles. De los termoplásticos son los más resistentes y rígidos, tienen excelente vida a fatiga y estabilidad dimensional. Los acetales han reemplazado a muchos metales fundidos de zinc, latón y aluminio y en el estampado del acero debido a su bajo coste. Siempre que no se requiera la alta resistencia de los metales, se pueden utilizar acetales en muchas aplicaciones para reducir los costes de operación, montaje y acabado. En automóviles, los acetales se utilizan para componentes de sistemas de combustible, cinturones de seguridad, de asientos y manivelas de ventanas. Las aplicaciones en maquinaria incluyen acoplamientos mecánicos, impulsores de bombas, engranajes, levas y cubiertas. También se usan en una amplia variedad de productos de consumo como cremalleras, sedales de pesca y bolígrafos. El sulfuro de polifenileno o PPS es un termoplástico técnico que se caracteriza por su destacada resistencia química junto a buenas propiedades mecánicas y rigidez a elevadas temperaturas. Aplicaciones mecánicas e ingenieriles del PPS incluyen el equipamiento para procesos químicos como bombas tipo engranaje, sumergibles, centrifugables y alaves. Politerimida. Es uno de los más resistentes termoplásticos de ingeniería amorfos de alta eficiencia, ya que fue introducido en 1982 y es comercialmente obtenible de la General Electric CO bajo la marca Ultem. Sus aplicaciones pueden variar desde la fabricación de circuitos, componentes de motores, hasta carcasas de motores. Termofijos o bien termoestables. Están formados por cadenas de polímeros con una gran cantidad de enlaces cruzados, que forman la estructura de red tridimensional. En vista de que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, esos polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza, pero también tienen malas propiedades de ductilidad e impacto, así como una temperatura de transición vítrea elevada. ¿Qué son? Son un tipo de polímero
que una vez que se endurece mediante un proceso de curado, normalmente con calor, presión o un catalizador, no puede volver a fundirse ni moldearse debido a que pues ya fue ese material manipulado y de tal manera va a ser más complicado regresarlo a la forma original que ya estaba, así que probablemente se pueda fracturar en el proceso. Y el procesamiento de los polímeros, por ejemplo los termoestables. En el inciso A del calandrado podemos ver que el material termoestable se coloca en un molde caliente. Aquí la presión y el calor lo endurece usando, por decir, en tapas, conectores eléctricos, etcétera. Esto quiere decir que, por decir, para tener una pieza hay que tener un molde y calentarlo para que tome la figura deseada. Como el inciso B, que es moldeo por transferencia, se usa una cámara doble. El polímero se calienta y se transfiere al molde, similar a un moldeo por inyección, ideal para termofijos con detalles finos. Pero bien, pues primero vamos a hablarles sobre los fenólicos. Que bien, los fenólicos, que son los termoestables fenólicos de más uso. Se utiliza con frecuencia como adhesivos, como recubrimientos, como laminados y como componentes moldados para aplicaciones eléctricas o de motores, como bien lo viene siendo la baquelita TM, que esta es uno de los termoestables fenólicos más comunes, que esa se usa por su reacción de condensación que une las moléculas de fenol y de formaldehído que produce la resistencia fenólica lineal y inicial. Bien, a continuación les mostraremos aquí una tabla de las propiedades de los polímeros termoestables o termofijos. De este lado vienen los polímeros que vienen siendo los fenolicos, las animas, los poliésteres, los epóxidos, los urétanos, los silicones. Y del otro lado viene lo que viene siendo la resistencia a la tensión, que son los PCI, el porcentaje de alargamiento, el módulo de elasticidad, que son los KCI, y la densidad, que son como los marcan en grados o en centímetros. Ahora les hablaré un poco más sobre las aminas o las aminoresinas que se producen al cambiar monómero de urca o de melanina con el formaldehído. Esas se parecen a los fenólicos. A los monómeros se unen mediante un enlace formaldehído para producir cadenas lineales. Y sus aplicaciones. El formaldehído excedente proporciona los enlaces cruzados requeridos para producir polímeros resistentes y rígidos, adecuados para adhesivos, laminados, materiales moldeados para utensilios de cocina y equipo eléctrico, como cortacircuitos, interruptores y placas para contactos y de pared. Como aquí se muestran las imágenes, pues esta se encuentra en las pomadas, en las tintas, en las tabletas, en té para inflamación y en cositas así. Ahora hablaremos un poco más sobre los urétanos, dependiendo del grado de estructuramiento de los enlaces, ya que los urétanos se comportan como polímeros termoestables o como termoplásticos o bien como elastómeros. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de los urétanos. Esos polímeros se encuentran aplicados como en fibras, recubrimientos y espumas para muebles, colchones y aislamientos. Aplicaciones. Los materiales termofijos se pueden aplicar en áreas donde se necesita alta resistencia térmica, mecánica o química, así como en aplicaciones eléctricas y estructurales. De estos tenemos los que vienen siendo los fenólicos, los animas, los poliésteres, los epóxicos, los urétanos y los silicones. En esta técnica se producen fibras o filamentos e hilos y en donde el polímero pasa por un hilador que, como podemos ver, parece una regadera.
que forman los hilos o filamentos trenzados. Aquí esta técnica se utiliza más para aumentar la resistencia de las fibras alineando sus moléculas. Epóxicos, muy bien. Los epóxicos, estos son polímeros termoestables formados a partir de moléculas que tienen un anillo cerrado COC. Durante el proceso de polimerización, estos anillos COC se abren, dejando que sus enlaces se reorganicen para unir todas las moléculas. El más común de los epóxicos comerciales está basado en el bisfenol, en el cual se le ha añadido 2 unidades de epóxido. Polimidas. Estas moléculas se polimerizan para producir cadenas y después se les hace reaccionar con agentes aceleradores del curado. Esto con el fin de proporcionar enlaces cruzados. Ahora veamos su interpretación en redes de polímeros. Muy bien. Algunos materiales poliméricos especiales se pueden producir cuando las cadenas de termoplásticas se entrelazan a través de una estructura termoestable, formando una interpenetración en redes de polímeros. Ahora, tomemos un ejemplo. Las cadenas de nylon, acetal y polipropileno pueden penetrar en un termoestable de silicona con enlaces cruzados. Ahora, en un sistema más avanzado, se pueden producir 2 estructuras termoestables interpenetrantes. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son sus aplicaciones en general de los termoplásticos. En la industria eléctrica y electrónica, aquí estos materiales son excelentes aislantes eléctricos y muy resistentes al calor. En el ámbito automotriz y transporte, estos materiales son muy ligeros, resistentes y soportan las altas temperaturas. Mientras que en la construcción naval y aeroespacial, estos materiales tienen una excelente relación peso-resistencia y además tienen una excelente resistencia a la corrosión. Significa que sus moléculas no se organizan de forma ordenada como en los cristales. Lo que es una característica muy importante de los hules es que su temperatura de transición vítrea o TG es menor que la temperatura ambiente. Esto les permite mantenerse flexibles y elásticos bajo condiciones normales, a diferencia de otros materiales vítreos que tienden a cristalizarse cuando se calientan. Muchos polímeros como los hules no lo hacen porque sus cadenas moleculares son irregulares y asimétricas. Estas cadenas no pueden alinearse fácilmente para formar una estructura ordenada, o si lo hacen requieren de una gran cantidad de energía, por lo cual no sucede de manera natural. Para evitar que los hules fluyan o se deformen permanentemente cuando se les aplica una fuerza, se les agrega lo que se les llama enlaces cruzados. Estos enlaces son enlaces covalentes que se conectan unas cadenas con otras, formando una red interna. Estos enlaces le dan al hule lo que podríamos llamar una memoria elástica. Es decir, cuando el material se estira, los enlaces cruzados hacen que recupere su forma original, al eliminar la fuerza aplicada. Ahora, antes de seguir con los elastómeros, es importante mencionar brevemente a los semimetales. Un semimetal es un elemento que tiene propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Una forma común de distinguirlos es usando la electronegatividad, ya que los metales suelen tener una electronegatividad menor a 1.8 y los no metales una mayor a 2.2. Los semimetales se encuentran en un punto intermedio, entre 1.8 y 2.2. Algunos ejemplos comunes de semimetales son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el telurio. Bueno, volviendo a los hules, entramos ahora al tema de los elastómeros termoestables. Estos son materiales que se modifican para que no fluyan ni se deformen permanentemente cuando se calientan o se estiran. Como mencionamos antes, esto se logra mediante enlaces cruzados entre cadenas del polímero. Gracias a estos enlaces, el material puede volver a su forma original de ser deformado. Un ejemplo muy representativo es el polibutadieno. Este es un polímero en su forma lineal, puede reaccionar con azufre para formar los enlaces cruzados. A este proceso se le llama vulcanización. Si se generan pocos enlaces cruzados, se obtiene un hule flexible, como el de una liga. Y si se generan muchos, el material se vuelve duro y quebradizo. Un nivel intermedio de enlaces cruzados es el que se utiliza para los neumáticos, porque se necesitan resistentes, pero también flexibles. Pasemos ahora a los elastómeros termoplásticos, que surgieron hace unos 25 años. A diferencia de los termoestables, no tienen enlaces cruzados. Esto significa que pueden fundirse, moldearse y solidificarse varias veces, lo que facilita su procesamiento.
Estos materiales están compuestos por los que se les llama copolímeros de bloque. Esto significa que están hechos de segmentos diferentes. Algunos son duros y rígidos y otros son suaves y elásticos. Esta combinación evita que los segmentos suaves fluyan sin control bajo carga, porque los segmentos duros les dan estructura. Un ejemplo muy utilizado es el copolímero SBS, que significa poliestireno, polibutadieno, poliestireno. Este material se puede procesar fácilmente como un plástico, pero conservar la elasticidad del hule. Se utiliza en muchos productos como empaquetaduras, neumáticos, adhesivos e incluso aislamientos para cables. Finalmente, hablemos un poco sobre la cristalización de los hules. En su estado normal, las moléculas de un hule están enredadas entre sí, pero cuando se estiran, esas moléculas se alinean en la dirección del esfuerzo, lo que facilita la formación de cristales. Aunque la cristalización en los polímeros es lenta, este alineamiento puede acelerarla hasta 100 veces más. Un ejemplo clásico es el del hule natural, que se cristaliza cuando se alarga generando calor. Si no se elimina ese calor, el hule permanece estirado. Este fenómeno se le conocía como contracción perezosa, porque el material no regresaba fácilmente a su forma original. Para solucionar esto, se desarrollaron nuevos copolímeros de bloque aleatorio. Uno de ellos tenía un segmento suave de óxido de politetrametileno y un segmento duro de nylon. Este material podía cristalizar al ser estirado más de 4 veces su longitud. Luego, con una pistola de calor se fundían los cristales y el material recuperaba su elasticidad. Esta tecnología se ha utilizado, por ejemplo, en ropa ajustable y pañales, donde se necesita elasticidad y recuperación de forma. Como elastómeros. Vamos a ver el por qué. Al calentar polímeros vítreos sin enlaces cruzados, estos se reblandecen y fluyen, mientras que con pocos enlaces cruzados, estos entran en un estado gomoso. El módulo de elasticidad es alto en los polímeros vítreos, aproximadamente de unos 7000 MPa, y es bajo en los hules, llegando de 0.7 a 70 MPa. Si hay enlaces cruzados, el material se comporta ahora sí como un elastómero. Mientras mayor cristalidad o enlaces cruzados hay, elevan el módulo y evitan la transición vítrea. Los polímeros termoestables, como los epóxicos, no se ablandan, sino que se degradan. A temperaturas altas, el módulo cae a cero al romper los enlaces secundarios. Ahora veamos lo que es la dependencia térmica del módulo de elasticidad. Aquí la elasticidad del hule se debe al desenredo de sus cadenas moleculares, mas no al estiramiento de sus enlaces atómicos. Las cadenas enredadas se alinean al estirarlas y vuelven a su forma original al soltarlas, tales como las bandas elásticas que conocemos. Este mecanismo es algo llamado elasticidad de entropía, en el cual dice que permite las deformaciones mucho mayores de hasta 10 veces su longitud, en donde la elasticidad por estiramiento de enlaces alcanza solamente el 10%. Y aquí abajo podemos ver una gráfica de cómo se realiza este mecanismo de entropía. Y bien, como conclusión final podemos decir que la clasificación de polímeros en termoplásticos, termofijos y elastómeros nos permite entender sus propiedades así como sus procesos de transformación y aplicación. Cada tipo pues presenta sus ventajas específicas, como bien hemos dicho. Por ejemplo, los termoplásticos pues bien sabemos que son reutilizables y muy moldeables, mientras que los termofijos pues son resistentes y estables, y los elastómeros pues son flexibles y duraderos. Ahora, conocer sus características estructurales y comportamiento ante el calor nos es importante para su aprovechamiento en el ámbito industrial y su manejo responsable, especialmente frente a los retos actuales que enfrentamos hoy en día sobre la sostenibilidad. Así que esto ha sido todo y pues espero que haya sido de su agrado y comprendimiento. Muchas gracias.